Jorge Losada, con quien compartí la experiencia de nuestra formación como arquitectos en la Universidad de Navarra. Ha sido profesor ayudante en el área de expresión gráfica y proyectos durante muchos años. También ha sido profesor visitante del Politécnico de Milán, la Universidad de Helsinki, la Universidad de Colombia, el Gay Institute. Doctorado en el año 2012, su campo de investigación es el proyecto de arquitectura moderno y en concreto los espacios interiores comerciales. Recientemente ha sido distinguido por la plataforma Ars Daily con el segundo premio a la obra del año 2016 por el taller de arquitectura de la UDEF, obra que conocen y que también ha sido seleccionada como una de las 15 representantes de Perú en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura de este año. Desde 2014 es profesor de proyectos 1, 2 y 3 en esta universidad y Jorge tiene la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer la invitación. La verdad es que me siento muy honrado de poder compartir esta jornada con tan grandes arquitectos. Y también quería agradecer la oportunidad de presentar aquí algunas ideas y proyectos. Decía Roberto que año y medio es poco tiempo. Nosotros llegamos hace año y medio a Perú con unas maletas, así que vamos a presentar lo que ha sido nuestro trabajo hasta aquí, ¿no? Y después también quería agradecer a Carlos fundamentalmente la organización de las jornadas. Creo que es fundamental que asistan a cuantas jornadas, cuantos diálogos, cuantos congresos puedan, porque así, escuchando muchas opiniones de diversos signos diferentes, podrán crearse su propio criterio. Antes de empezar, quería hacer un aviso a navegantes que les sirva para que entiendan un poco nuestra trayectoria y el signo de esta charla. Muchos ya lo saben y los que no seguramente ya se han dado cuenta por mi acento, pero ni Lola, mi esposa y socia, ni yo somos del norte de Perú. No somos piuranos, no somos tumbesinos y no somos chiclayanos. Ni siquiera somos limeños, ¿no? De hecho, llegamos, como decía, hace año y medio, procedentes de España y aquí estamos y nos hemos puesto a trabajar. Al principio, cuando Carlos me expuso esta idea de estos diálogos de arquitectura, y me contaba que el título iba a ser Arquitectura en el norte del Perú, la primera sensación que tuve fue mala. Porque claro, o sea, yo soy de un sitio a 10.000 kilómetros de aquí y esto lo hace particularmente complicado. Pensé, esto es un gran inconveniente. Pero luego, después de darle alguna vuelta más, me di cuenta que esta realidad no era ni buena ni mala, ¿no? Una vez abrazada la diferencia, aceptado lo obvio, me di cuenta que la narración de los que han sido estos últimos 18 meses tiene mucho que ver con el contexto del norte del Perú. Hemos intentado, a través de todas nuestras actividades, acercarnos a este contexto e intentar desentrañar sus signos y las implicaciones que esto tiene para la arquitectura. Y en ese sentido, y con este público que fundamentalmente son estudiantes, creo que hay un paralelismo entre nosotros y vosotros, ¿no? El 99 o el 100% de los que estáis aquí sois peruanos, pero estáis empezando a aprender arquitectura y tenéis que entender cómo este contexto ayuda a formalizar la arquitectura. A veces le impone límites y otras veces esos límites a uno le hacen libre para darle forma a sus ideas. Así que llevamos año y medio en un país que nos parece fascinante, distinto, hermoso y muy diverso. La verdad es que diverso sería el adjetivo con el que yo me quedaría. Y quizá esta diversidad hace que hayamos notado que una de las preocupaciones fundamentales de arquitectos y de otros profesionales sea la preocupación por la identidad, ¿no? Y creo que algo de esto saldrá a lo largo de la charla o que estará detrás o de fondo de algunas de las ideas. Afortunadamente, a día de hoy contamos a un gran número de piuranos entre nuestros mejores amigos y ellos nos han abierto las puertas de su casa y nos sentimos muy agradecidos por esto también. Muchos de ellos se sientan aquí en la primera fila y otros no sé si están o no están. Pero eso nos ha permitido conocer esta fantástica tierra e intentar entender cómo eso debe afectar al trabajo en la arquitectura. Recuerdo cuando le contaba
por primera vez al que ha sido uno de mis grandes maestros en España, que es el profesor, el catedrático Mariano González Presencio, que me venía a Perú, que nos veníamos a Perú a trabajar. Y después de un cierto disgusto, me decía, bueno, si vais a Perú, lo que te puedo decir es que afrontéis el reto intelectual que supone, ¿no? Que os lo toméis con honradez intelectual. ¿Y esto qué quiere decir? Él quería decir que no podemos llegar desde España trasladando formas, conceptos o maneras de hacer, sino que debemos conocer este contexto para poder enseñar y para poder ejercer nuestro ejercicio profesional, valga la redundancia. Es un consejo, la verdad es que cuanto más lo pienso, lo he tenido muy presente durante este año y medio, y cuanto más lo pienso, más acertado me parece. Hemos intentado ser todo lo honestos que podemos, sobre todo con las líneas que dibujamos, ¿no? Así que la intención pedagógica de fondo, porque hay una intención pedagógica, porque el público obliga, porque esto es la universidad, es intentar contarles cuál ha sido nuestro acercamiento al contexto y no sé, con la esperanza de que a veces igual es ingenuo, no lo sé, porque muchas veces uno se da cuenta de cosas que son obvias, pero esperando que esto les sea útil. Así que ahora ya, empezando la charla, tenía que poner una imagen para empezar y claro, nosotros llegamos en avión y además de noche. Entonces he cogido esta imagen que es la primera vez que fuimos por carretera a Chiclayo y salimos de la ciudad. Entonces descubrir o hacerse cargo de que realmente estamos viviendo en el desierto, ¿no? Eso nos pareció un hecho revelador. De repente pasar de un paisaje urbano a una llanura de dunas, porque el desierto es un lugar duro, que pone las cosas difíciles a los pobladores y también a los arquitectos, pero que precisamente por esta radicalidad es particularmente bello, ¿no? Quizá no es una belleza inmediata, yo recuerdo que quizá estos territorios ásperos y áridos no me atraían tanto cuando era pequeño, pero a día de hoy me parece la belleza para el paladar más agudo. Y después también he escogido esta imagen, no se ve mucho aquí, la verdad, por ese fenómeno que se produce en el horizonte y que es ese espejismo, ¿no? Y porque con esta idea del espejismo yo podía trazar una serie de reflexiones a propósito de la arquitectura en el norte del Perú. Porque un espejismo es una ilusión, es algo que es falto de realidad. Y claro, yo decía, arquitectura en el norte de Perú. Entonces, he intentado verlo cuantitativamente, no cualitativamente, no es seleccionando, sino abordando la ciudad como lo que es, ¿no? De hecho, ayer con un amigo taxista nos fuimos a dar una vuelta para registrar una serie de fotografías de la ciudad, ¿no? Imágenes que ya conozco, ya sabía a qué casas quería ir. Y esto es lo que hay, es una arquitectura sin arquitectos. Entonces yo no sé si merece que le llamemos arquitectura o que nos apropiemos de ella, porque valores tiene. Y hay otras cosas que traslucen detrás de esto, ¿no? Hay una arquitectura despreocupada por la forma, hay una arquitectura que tiene un crecimiento orgánico, hay una arquitectura cuyo programa de necesidades va variando a lo largo del tiempo y que a veces no tiene orden, no tiene un planeamiento, ¿no? Este año había una gran amenaza del fenómeno del Niño, entonces como setas, como champiñones, empezaron a surgir cubiertas por toda la ciudad que se relacionaban a duras penas con las construcciones preexistentes. Y después esta arquitectura cuenta cosas, ¿no? Aparecen esa inseguridad que transmiten, esa necesidad de ponerle muros, esas rejas, ¿no? Esa dificultad de acceso a la financiación que dice esa construcción por partes. Esta es una de mis imágenes favoritas, es una escalera que está en la puerta de la universidad. Llevo tiempo intentando capturar al intrépido ocupante del tercer piso, a ver si soy capaz de verle subir con unas bolsas de la compra por ahí, ¿no? Y esta, que está muy cerca también, que siempre me ha llamado mucho la atención por su eclecticismo. Luego he aprendido aquí de mis alumnos que el término quizás sería guachafo, que es un gimnasio, una vivienda, y aquí no se ve, pero en la parte trasera todavía gana 2 pisos más con una especie de cajas. Esto es arquitectura en el norte del Perú también. O aquí vemos esos lotes creciendo poco a poco en la izquierda y cortado
ese propietario que tiene un primer piso, el de la derecha ya tiene 2, el siguiente tiene 3 y le ha podido poner un tejadito que es una simulación que le aporta una cierta dignidad a la casa, y el siguiente ya se ha comprado un carro grande y tiene una calamina que le protege y que además tiene una serie de propiedades térmicas y para las precipitaciones. Esta es la arquitectura del norte del Perú, y es una arquitectura sin arquitectos, y entonces no sé si llamarla arquitectura, y por tanto quizá sea un espejismo. Otra manera de ver esto es pensar que nuestro propio trabajo es un espejismo. Como decía, año y medio es muy poco tiempo, y claro, la mayor parte de las cosas que les voy a enseñar, y otras que no les voy a enseñar, pero que también estamos trabajando, son proyectos, y en tanto proyectos son ilusiones, y entonces son espejismos, porque todavía no existen, porque se proyectan en el futuro, pero todavía no están. Y otra idea, dándole la vuelta al título de nuevo, es si es deseable que acuñemos una arquitectura del norte de Perú. ¿Es necesario buscarla? ¿Es bueno buscarla? A riesgo de ser polémico, mi idea es que no es necesario, que no debemos preocuparnos excesivamente de esto, porque no creo que haya que ponerle cotas excesivas al campo de la arquitectura. Decía Souto de Moura en una entrevista que me gustó mucho, como todo lo que dice Souto, lo pongo en mi mesita de noche y lo leo de vez en cuando. Decía que distingue exclusivamente la buena y la mala arquitectura. Y siguiendo a Souto, creo que lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer ustedes también, es tratar de hacer la mejor arquitectura posible. Después de esto, la arquitectura del norte del Perú, el estilo, saldrá solo, con naturalidad, porque además no depende exclusivamente de los arquitectos, depende de los arquitectos, del cliente, del constructor, de los políticos y de la propia sociedad y de los signos que marquen. Es decir, depende de todos. Creo que la arquitectura es un arte relacional, lo decía otro maestro que tuvimos, David y yo, en Pamplona, lo decía constantemente. Es un arte que puede establecer relaciones entre cosas muy distantes, entre cosas muy distintas. Y eso es maravilloso. Y eso hace que la arquitectura trascienda al territorio y a las demarcaciones. Y entonces permite aprender en lugares muy lejanos y en condiciones muy diferentes. Decía el poeta Goethe, el poeta alemán, que quien quiera entender al poeta, valga la redundancia, quien quiera entender al poeta debe trasladarse a su tierra. Así que desde que estábamos en la carrera y hicimos los primeros viajes juntos, luego hemos hecho muchos más, viajando por donde nos ha sido posible, persiguiendo a nuestros maestros, intentando aprender de ellos. Y espero, solo espero, haberme traído algo de esta mochila, de estos viajes que he graficado aquí como he podido, a Perú. Porque creo que podemos aprender de Álvaro Aalto, aunque él trabaje en las nieves y en los hielos. Creo que algo de eso tendría cabida en la Piura del siglo XXI, ¿no? Sin embargo, como ven, estas líneas solo unen puntos, es decir, marcan una dirección, pero trabajan en ambos sentidos. De Perú, creo que también podemos llevarnos enseñanzas al resto del mundo. Creo que aquí, en su ciudad, en esta región, están presentes los grandes temas de hoy. Creo que la concesión del premio Pritzker al chileno Alejandro Aravena va en este sentido de señalar los grandes problemas. De la misma forma, pienso que en el país del que venimos, y en el resto de Europa por extensión, a veces hay una arquitectura aburguesada que se mira al ombligo y que consiente la forma por la forma. Para mí eso hace este contexto y su trabajo mucho más interesante. En el mismo sentido, y en el plano docente, que por aquí tengo unos cuantos de mis chicos, yo no quiero enseñarles recetas que se apliquen en el norte del Perú. Yo lo que quiero es enseñarles a pensar y a observar detenidamente el contexto que les rodee. Así podrán trabajar donde quieran, así podrán seguir las líneas de su propia vida allá donde les lleve. Cuando David y yo empezamos la carrera, y era el siglo XX todavía, no sabíamos que estas líneas nos llevarían a trabajar a Piura, no nos lo imaginábamos. Bien, nuestras actividades durante este último año y medio, como tiempo antes también, desde que acabamos la carrera, se dividen un poco en estas tres regiones que conforman este triángulo, que son la docencia de la asignatura de proyectos, que en España también me dedicaba a esto desde los últimos 13 años, la investigación, que bebe todavía, y esperemos que por mucho tiempo, de la investigación doctoral, y después el ejercicio
profesional de proyectista, ¿no? Busquen, hay cosas de todos. En la asignatura de proyectos está el contexto, está el norte de Perú. En Proyectos 1, la aproximación a la arquitectura se produce a través del dibujo, porque creo que ese es el lenguaje del arquitecto y porque creo que así tenemos que llegar a dibujar y no intentar describirlo con palabras. Alguno de mis alumnos es muy narrativo y yo insisto que prefiero ver planos, plantas y cortes y elevaciones que unas narraciones muy extensas. Además, me he dado cuenta que los peruanos tienen una gran habilidad para el discurso. Es remarcable. Entonces, hemos utilizado el contexto. ¿Dónde está el contexto, el desierto, como detonante formal, como un motor poético que nos permita desarrollar lenguajes? Después hemos hecho ejercicios que han utilizado la UDEP como campo de pruebas, como un pequeño contexto o subcontexto dentro de la región. Hemos hecho centros culturales, hemos hecho guarderías muy recientemente, hemos trabajado en el centro de Piura. Incluso ahora hay un hipotético legado Vargas Llosa que está lidiando con la iglesita de San Francisco y la Casa Espinosa. O sea que el contexto está presente en la asignatura de proyectos, pero en otras ocasiones, y con un objeto pedagógico, hemos intentado evadirnos totalmente del contexto. Entonces, por ejemplo, hicimos una vivienda en Nueva York. No porque Nueva York, no sé, sea mejor o peor, sea distinto, sino porque Nueva York es un ejemplo, es como irse a ninguna parte, ¿no? Porque a veces demasiadas dosis de realidad estrangulan el aprendizaje. El alumno, sobre todo cuando los primeros cursos, tiene que vivir con una cierta libertad, tiene que poder desempeñarse. Aquí vemos algunos de los ejercicios en la Universidad de Piura. Hay algunos elementos que empiezan a leer el contexto, que empiezan a leer el sol, aunque tímidamente. Hemos trabajado en la península de Illescas. Hay unas miradas hacia el paisaje, ¿no? Siempre hay alguna lectura del contexto. Incluso hicimos otro hipotético pabellón Gastón Acurio, en el que la identidad peruana viajaba a las grandes ciudades del mundo. O sea, el contexto está aquí. Después, todos los profesores que están aquí presentes en el claustro del departamento, venimos colaborando con el diario El Tiempo, escribiendo unos pequeños articulitos que bueno, salen con una cierta regularidad. Y esos artículos también tienen que ver con un enfrentamiento con el contexto, tienen que ver con llegar a una ciudad que no es la nuestra y sorprenderse por determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo en arquitectura en la ciudad del eterno calor, y si uno ve las imágenes, pues por la arquitectura, por los detalles, no diría que hace muchísimo calor, ¿no? O por el individualismo que se percibe en las manzanas, que se percibe en la conducción, donde cada uno, en el manejo, donde cada uno hace lo que puede. ¿De acuerdo? Luego, un poquito más allá, la investigación académica. La investigación académica, aquella casi no se ve. La investigación académica es ambivalente y tiene un punto de sana contradicción. Por un lado, y como prolongación de la tesis doctoral, que tenía que ver con los años 50 y 60, pero arrastrándola al presente, estamos estudiando el caso de la confluencia entre la marca Prada y Rem Koolhaas y la creación de estos espacios que son físicos, pero que son muy del siglo XXI, porque fundamentalmente los conocemos a través de las plataformas digitales, ¿no? Que es como viajan. Pero luego en el otro lado, aquí no se lee, pero pone habitar el desierto. Está esta oposición tan fuerte, y esto tiene que ver, de nuevo, con intentar entender las claves del contexto. Estamos intentando organizar una línea de investigación cuyo objetivo sería que algunos de los que están aquí presentes se sumen ahí a trabajar, aporten sus iniciativas y pongan en marcha aquellas investigaciones que le parezca oportuno bajo este paraguas. Hemos establecido contactos con una universidad israelí que se llama algo así como Centro de Estudios del Desierto, que nos saca una cierta ventaja en este tema de eficiencia energética, estrategias pasivas, activas, tecnologías y demás, pero la idea de que
Todo esto son ecosistemas áridos o desérticos. Se extiende por todo el mundo, significa que uno puede aprender de todas partes. Y que y de lo mismo se puede llevar de aquí a todas partes. Porque eso quizás sea lo que más nos ha impresionado este último año y medio, ¿no? Y si fuéramos a lo esencial, a lo más básico, esta es una imagen que tomé en Colán hace unos meses, ¿no? Si fuéramos a lo más básico, lo que uno necesita en el desierto, quizá lo primero sea una sombra. Y esta pequeña construcción tiene un punto de cabaña del Ollé, de la cabaña primitiva, de lo primero que uno necesita. Entonces luego he ido recopilando varias imágenes que cuando uno quiere organizar un restaurante en la playa, que es efímero, solo necesita una sombra y un poco de alegría, ¿no? O estos niños que juegan bajo una sombra y ahí juegan felices. O quizá en uno de los distritos más humildes que he visitado me he encontrado la sombra más bonita que me ha encontrado. Me parece poético estas bugambillas con sus colores y el poder trabajar aquí debajo. Yo quiero una de estas. Así que a partir de aquí les voy a presentar 4 proyectos que en realidad son 4 sombras. Uno está construido y el resto no. 2 nacen dentro de la universidad y los otros 2 nacen en nuestra oficina y son 2 viviendas. Esta es nuestra oficina, espacio y estrategia, que es una declaración de intenciones. Y esta es la primera vivienda. Estas 2 viviendas son absolutamente opuestas la una a la otra. Esta está en un solar de 6 metros y pico, no llega a 7, por 24 de fondo. En 3 caras, esta cara y esta, le rodean unos vecinos que han construido a una cierta altura. Se trata de una señora mayor, con 2 hijas que viven con ella, pero van a dejar de vivir con ella, o eso han dado a entender muy claramente. Y este es el punto de partida, esto forma parte del contexto. Este fue el plano que le había hecho un constructor y no le había gustado. La verdad es que es un poco duro. Y esto a mí me sirvió para darme cuenta de una realidad que es, ¿no?, ingeniero civil, especialidad arquitectura. Yo no tengo nada en contra de los ingenieros, de hecho creo que son la otra mitad del equipo, ¿no? Una obra es una cosa de mucha gente, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Entonces hicimos un pequeño análisis y nos damos cuenta que en el lote, claro, aquí parecían ventanas, pero estos son muros, aquí los coches aplastaban la vivienda y luego había unos pequeños patios que a duras penas, porque estos muros tienen casi 6 metros de alto, ventilaban. Así que empezamos haciendo un planteamiento muy esquemático, con la sala en color rojo, luego los dormitorios de invitados de las hijas y el dormitorio principal en morado. Dijimos, sería ideal que hubiera un jardín detrás. Sería fantástico que hubiera un jardín en medio y que las habitaciones tuvieran una doble iluminación. Y si el salón le pudiéramos dar una espacialidad un poquito más allá, y le dimos altura. Entonces pensamos, bueno, ya que hemos llegado aquí, podemos construir esa cubierta continua a esos 6 metros de altura. Y entonces apareció el hueco, la oportunidad para hacer el dormitorio principal abajo y el de las hijas arriba. Como el solar era muy pequeño y queríamos que tuviera la percepción de que la casa es pequeñita, o sea, el aprovechamiento es máximo. Sin embargo, queríamos extender la percepción espacial a todo el solar, a todo el lote. Y luego había este tema de generar una chimenea por la que sacar, podría ser con impulsión, el aire caliente, que como saben va a la parte de arriba. Y esta sería la idea. Esta es la vivienda, como ven es muy compacta y a diferencia del plano que le habían hecho previo, creo que hemos hecho unos patios de unas dimensiones bastante más aceptables. Como decía Roberto, estamos batallando para convencerla de que pueda aparcar fuera y de que solo de vez en cuando se va de vacaciones o lo que sea, puede meter el carro al interior. Esto está dentro de una urbanización de estas que nombrabas y la idea, o sea, el carro está igual de protegido fuera que dentro. Entonces la casa se organiza en 2 unidades básicas, como un esquema
tipológico típico. En la parte delantera el espacio público, sala comedor, salón, un baño de visita y un patio delantero con casi 30 metros cuadrados. Esta sería una imagen de un modelo, los techos muy altos, la cocina a la derecha, al fondo se ve una escalera y la parte privada, que es en comparación con lo que había en el plano del constructor, es absolutamente de lujo, a pesar de que es más barato. 18 metros con una gran ventana, un jardín privado y luego esa ducha, ¿no? Este sería esa unidad espacial del jardín con la luz matizada por unas grandes lamas que estamos intentando hacerlas de la manera más económica y ligera posible, quizá huyendo del concreto. Y esa idea de abolir las miradas de los vecinos, de resguardarse y de que te podrías duchar casi en el jardín. Y en la parte de arriba, 2 habitaciones con baño y esta sala que vuelca al espacio principal. Este sería un corte, aquí se ve cómo las piezas van jugando el ritmo, esta introduciría la luz del atardecer que pega por este lado, este sería el espacio de ventilación, el depósito, y esta pieza oblicua que introduce la luz a esa pequeña pileta que hay al fondo, que es en realidad un capricho. Aunque quiere una casa barata, quiere pileta. Eso siempre pasa. Y la idea es que esos espacios tengan la entidad suficiente como para que haya verde. Unos cortes transversales. Y la referencia, que se la enseñamos a los clientes tal cual, esta es la casa que se hicieron a sí mismos Charles y Ray Eames, es una casa que se construyó en 2 días y de la que creo que podemos aprender mucho, porque el dibujo parecía concreto, pero la idea es que vamos a intentar hacerlo lo más ligero posible y ahí vamos a pelear con el calculista por el tema sísmico, a ver qué se puede hacer. Es una de estas investigaciones, ¿no? Aquí ven la otra imagen, esto es bastante literal, esa doble altura y el espacio superior que se asoma sobre la sala. La casa R es una casa totalmente distinta, es una casa grande para una pareja también de mayor. Ella es una amante de la naturaleza, le gusta mucho el verde, le gustan mucho las plantas y él tiene problemas de rodilla. Así que una de las condiciones de partida es que no podía haber ni una grada en toda la casa. Tenía que estar todo al mismo nivel. Esta es el lote, tiene 21 metros de ancho por casi 90 de largo y tiene este caprichoso corte oblicuo aquí que responde a la urbanización. Y entonces, a diferencia del anterior, que la geometría era absolutamente, no tenía ninguna concesión, aquí empezamos jugando con los ángulos, nos alineamos en el frente dejando el retranqueo necesario, ¿no? El obligatorio, y aquí empezamos con una ortogonal y empezamos a apoyarnos con esa idea de que la casa va viviendo de los patios y cada una de las estancias, todas, tienen doble orientación. Esto es, el eje longitudinal va este-oeste y los vientos dominantes vienen del sur, de tal manera que toda la casa está bañada por el viento. Aquí en el grafismo, o sea, en realidad se trata de una casa fragmentada. Si la anterior era una casa compacta, esta es una casa fragmentada en diferentes pabellones y luego el viento puede pasar por estas estancias intermedias, ¿no? Aquí hay bueno, quizás es mejor explicarlo aquí. Este es el acceso, aquí hay un espacio de doble altura. Esto es todo espacio exterior en realidad. Aquí uno va bajo un alero y supera la zona de lavandería, despensa, servicio y demás, y accede a la casa ya en el centro de la casa, y desde aquí, bueno, esto ahora ha cambiado, esto es una versión previa, desde aquí empiezan a dispararse las visuales y entra en un estar que tiene 20 metros de ancho, y bueno, caracterizado por unas bóvedas que luego veremos, y hay unos espacios colchón, que también Roberto mencionaba, que es esa idea de que tiene que haber espacios en sombra, espacios porque es una maravilla poder construir aquí o poder pensar en obras aquí con esta climatología que hace que la membrana de un edificio pueda ser repensada, que pueda ser mucho más discontinua. En el otro sentido, hicimos una doble cubierta, de momento ha pasado, no sé si se llama mucha cuenta, pero la idea es que esa doble cubierta tiene una doble función. Por una parte permite que el viento que viene de sur lo capta y refresca la casa y la losa interior no irradia hacia las estancias, y luego permite camuflar una serie de espacios que crecen y hacen compresiones y decompresiones, aportándole la riqueza que parece que una casa de un solo piso no tendría. Y luego los muros se construyen como si fueran una serie de plataformas vegetales, ¿no? Que la intención es que si hubiera un niño, porque esto está en una zona que parece que podría inundarse, aquí hay dibujado un poquito de agua pero no se ve, funcionaran como
como un muro de contención. Se pudiera inundar todo y no pasara nada. Aquí se ve un poquito mejor que la casa es fragmentada y que es la cubierta la que homogeneiza, la que unifica todo. Pero luego hay espacios como este que son totalmente exterior, aparecen elementos de celosía, este es solo la cubierta, ¿no? Aquí hay un estar exterior, esta es, bueno, la maqueta también es otra versión previa, hay 3 o 4 versiones ya. Y aquí se ve un corte longitudinal, este espacio a día de hoy es una oficina, desde la que se ve a través del comedor el resto de la parcela, como una serie de transparencias que hacen que uno tenga la sensación de que, bueno, la parcela es grande, pero de aprovechar lo grande del lote. Y luego aquí hay un elemento que marca el paisaje, están los cocoteros, en otra parte de la parcela hay una serie de frutales que cualifican el espacio de la pareja. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Y luego están las bóvedas, ¿no? Este es el espacio de acceso, que deberían ser algo así, en concreto. La idea es que el aire caliente también ascienda por esas bóvedas y poder colocar unos sistemas de extracción en la parte superior. Estos son otros dibujos. Este es el sistema de bóvedas, la geometría que tienen las bóvedas bajo esa cubierta continua. Y esto es solo el centro de la casa, digamos, es solo la zona de la sala, bueno, sala, comedor, cocina, y la idea, como ven, es que estos lucernarios apuntan a diferentes orientaciones, de tal manera que el sol a lo largo del día, que hace así, va haciendo que la casa es un reloj de sol y uno sabe viendo la casa qué hora es, y tiene diferentes cualidades de luz. Este sería un aspecto de las bóvedas si las viéramos por debajo, una imagen interior, una hipótesis del dormitorio. Y volvemos a la universidad. Este es el proyecto de la capilla universitaria, que trabajamos justo nada más llegar. En realidad fue muy ilusionante porque la primera semana hay que hacer una capilla. Estupendo, ¿dónde hay que firmar? Pero claro, hay cosas que no te cuentan. Entonces, además la puedes poner donde quieras. Ah, fantástico. Entonces buscamos por todo el campus y parecía que si este es el eje principal, lo conocen todos muy bien, podríamos colocarlo al final de este eje visual y que ahí estuviera este espacio. Este es un dibujo, llevábamos 11 días en Piura. Aquí está un poco la idea de recinto, ¿de acuerdo? De un recinto grande que debe ser sagrado. Y la idea era, de nuevo, ir a la sombra. Todos los proyectos son sombras. La sombra es la que marca el recinto, así que aparece una gran cubierta que aglutina todas las piezas del programa y que le da una cierta dimensión. Cuando empezamos a dibujar esto, el aulario, que hoy es una realidad, era una maqueta, era un modelo. Y sabíamos que iba a aparecer, que iba a ser un vecino, que podría ser un vecino, relativamente cercano en la parte de arriba. Así que decidimos hacer acopio de todas las piezas para poder presentar una cierta entidad contra ese proyecto con esta geometría tan imponente, ¿no? Grandísimo proyecto, por cierto. Así que planteamos una serie de umbrales, un espacio que fuera permeable y que dejara pasar el paisaje y que lo dignificara. No que esto sea gras, sino que sean algarrobos y tierra, con algunas plataformas para que la gente se pueda sentar. Entonces tenía esta idea como de un gran pórtico, que es donde acababa el eje visual, y por aquí uno atravesaba el umbral de la sombra y se iba a una calle ideal en Piura, que es una calle cubierta y que en este frente presentaba una serie de perforaciones. Jugando con las luces y las sombras, un atardecer, parecía que el sol quería señalarnos dónde había que colocarlo. Las ubicaciones siempre son muy complejas. Aquí está esa pequeña loma, la cubierta que flota y que marca un límite clarísimo entre lo que sucede arriba de la cubierta, de un material, podía ser blanco, podía ser, y debajo de la cubierta una vibración artesanal. Y por ahí el acceso. Esta es la planta, aquí se ve la iglesia con 250 personas, la capillita para 70 personas y esa posibilidad de hacer celebraciones exteriores entre 800 y 1000 personas que habrían ahí. Se planteó la posibilidad de unos cielos, o sea, de una cubrición de tela
pero parece que no era necesaria. Y luego otras piezas del programa, administrativas, unos centros para todo tipo de usos. La idea era abrazar a la comunidad universitaria, generar esa sombrita que caía sobre la topografía para que la gente llegara ahí y utilizarle esa calle con una pared perforada, con una celosía, para que fuera el telón de fondo de esas celebraciones exteriores y que por detrás emergieran los volúmenes de la iglesia y la capilla, que son de geometrías opuestas o muy diferentes. Salvando las distancias, aquí está otro contexto tipológico, que era el que quería mirar, es la Plaza de San Pedro del Vaticano, con esta operación de Bernini, de este desarrollo elíptico, ¿no?, que abraza al pueblo que acude. Antes, esto era más impresionante quizá antes de que se abriera la vía de la Conciliazione. Salvando las distancias y con toda la humildad de la operación, pero ese es el contexto al que queríamos mirar. Cuando uno ve el corte longitudinal, la iglesia se situaba en el punto más alto, así que había un punto algo de peregrinaje, de ascensión a este punto más alto de aquí, y luego se puede observar este juego de dobles cubiertas, de nuevo para evitar la radiación, para introducir la luz y demás. Aquí se ve, no, apenas se ve, aquí se ve un poco mejor. Este es el altar de celebraciones exteriores con esa celosía de fondo, esos dos aleritos de la cubierta, y detrás se intuye a duras penas la geometría de la capilla y de la iglesia. Ahí se ve el corte, por esa calle aparece una escalera que sirve para subir al coro, que además contiene las campanas y contiene una cruz que pasa casi desapercibida, pero ahí está. Siempre es muy problemático poner ese tipo de símbolos en la arquitectura moderna. Y además esto introduce una luz bajo ese espacio que se tiñe de un color intenso y marca la entrada, y aquí hay un claustro que se abre a la capilla y que tiene que ver con operaciones de Le Corbusier en la Tourette, que es ese contexto al que queríamos mirar. Aquí se ve apenas también ese gran pórtico, un dibujo, los algarrobos, los volúmenes, el lienzo, alguna escultura flotante por ahí. Y unos dibujos, bueno, aquí se ve esa calle, para transmitir una idea, ¿no?, la luz, bueno, el interior, que luego es sorpresivo porque jugaba con los límites, era como una vela de concreto que negaba las esquinas y, bueno, de hecho esto es una versión previa, la ventana, o sea, el lucernario ya no está delante, estaba detrás, y entonces uno no sabe cuánto mide ese espacio, y ahí se produce el encuentro entre este material más terroso y la luz. La geometría del cielo raso son un grupo de catenarias que dibujan una huella que es muchísimo más grande que el espacio que la contiene. La geometría esa es inmensa, ¿no? Y el desarrollo de esas catenarias, hay que descubrir cuánto se descuelga cada catenaria y entonces poder dibujar ese cielo raso que también traza un grupo de metáforas sobre las redes, sobre los pescadores, sobre las huellas de dimensiones extraordinarias. Bueno, unos dibujos, versiones distintas de las velas, la geometría de la capilla, que tiene esto de que aquí estás a cubierto, pero esto está abarrotando, saturando un claustro, que casi no se ve, pero está así. Entonces uno se adentra en la penumbra y gira en espiral, ¿no?, y cuando está aquí accede y le recibe un lucernario, una geometría pura, flotante, que marca el altar y que tiene algo de dramático. Estos son unos primeros y terribles 3Ds, pero se ve la idea de ese cuadrado, esa geometría perfecta, y cómo se tensiona la bóveda y se dibuja esa forma. Y luego un modelo donde aparece el altar, aquí ya se ve que la construcción de la geometría se empieza a relacionar con otros elementos que abren la luz, aquí habría una pieza, una figurita con una virgen que se ve a contraluz, ¿no?, y las diferentes geometrías. Hay un desplazamiento, una no coincidencia entre la geometría interior y la exterior, como sucede también en la iglesia, de tal manera que desde fuera es imposible percibir qué te vas a encontrar. Hay una sorpresa al entrar. Y esto era una imagen, una diapositiva, que tenía que ver con convencer de que esta operación de dibujar cruces y geometrías aprovechando la estructura se viene haciendo desde hace siglos. Porque yo pensaba que la estructura más polémica iba a ser la capillita, ¿no? Sin embargo, los dedos fueron a señalar la gran caja. Pero bueno, aquí está la Catedral de Lima con su techumbre de madera, muy bonita, con estos nervios. La idea era repetir, salvando la distancia, en un lenguaje contemporáneo,
este tema. Y quería dejar para el final la obra que todos conocen, quizá porque la conocen y porque espero que la vivan con cariño y que no la sufran demasiado, que es el taller de arquitectura. El taller de arquitectura es una sombrilla o un sombrón, porque un poco grande, porque se adecua a un grupo bastante numeroso de personas y variable. Y de una manera muy directa sale casi el corte, ese corte longitudinal con esas 3 bóvedas de 12 metros y, ¿no?, estructura de fierro pintado, las bóvedas del arcotecho, que es ese material que viene en rollo. Es emocionante porque viene en una bobina a obra y allí una máquina lo conforma, lo pliega y eso le da resistencia. Entonces mide 1,5 milímetros, pero he tenido la suerte de poder ponerme aquí y si haces, emociona porque se mueve un poco, pero dicen que aguanta hasta 200 kilos puestos puntualmente aquí. Y después un cielo raso de madera, de virutas, pintada de blanco, que genera este grandísimo colchón de aire para evitar la radiación solar y para acotar el espacio a una escala razonable, casi no se ve, pero ahí están las mesas que un murete de la misma altura acoge, alberga, y después unos armarios laterales que casi han tardado 1 año en cerrarlos, pero ya están, con la idea de que esto sirve para tapar un poco el sol de poniente y naciente. Estas chicas me las encontré hace 3 días y les por favor, una foto para enseñársela a mis amigos, porque sois el corte andante del taller. Ahí se ve, ¿no?, cómo funciona. Tenía que haber visto, debe ser algo que estaba en el subconsciente. Lo primero que se hizo fue un estudio. Esto está disponible en Google. Esto es el soleamiento a lo largo del año en Piura. Hablando de contexto, una de las cosas que me maravilló cuando llegué aquí es que el sol viene del sur y del norte, y eso me parece increíble. En España estamos acostumbrados que la fachada norte es para unos usos y la sur para otros, y en la norte puedes abrirte y en la sur debes cerrarte y protegerte del sol, pero aquí tienes este problema. Entonces elegimos unas horas del día, de los días más críticos del año, para calcular la sombra que proyectaba el pórtico con una altura determinada. Y eso nos sirvió para ver las sombras, y aquí está el límite de la parcela, digamos, aquí no se ve casi, y las sombras y cuánto entraba el sol. Lo hicimos de sur, que pasa en verano, y de norte, que incide un poco más porque el sol va más bajo en invierno. Y con esto determinamos cuánto tenía que ser el colchón de espacio para evitar el soleamiento directo de la losa. Y este yo creo que fue el diagrama triunfador para explicar el proyecto. Porque claro, decimos, necesitamos una losa para 120 personas. Las dimensiones son estas. Entonces muchas veces, si esas son las dimensiones, ese va a ser el perímetro del edificio. Entonces dijimos, no, pero mira, esto te va a costar X, la cubierta, y 5X el poder construir una fachada que resuelva el confort térmico de la gente que está ahí. Pero si lo hacemos así, prolongando la cubierta 4 metros en estas direcciones, solo te va a costar 2X. Este lenguaje es universal. Aquí se ve un poco unos 3Ds bastante rudimentarios, no es mi fuerte. Bueno, al principio había lamas y aquí había unas telas que colgaban, que se parecían a ese restaurante de Colán. Aquí se pueden ver las telas colgando y esas siluetas, y un poco soñador las proporciones esbeltísimas de los pilares y la altura. Así que ahí apareció la losa. Otra cosa fantástica fue, vamos a elegir un solar, con el proyecto ya armado, y se decidió en un paseo. Me parece increíble. Entonces, pues, ¿qué os parece allí? No, allá. ¿No? Finalmente fue aquí. Esto es química, todos lo conocéis. Esto es una construcción de adobe que costó Dios y ayuda conservarla, pero que queríamos que estuviera ahí como un primer plano de la imagen que se ve desde el taller, y este invernadero. La losa, los colchones. Aquí tenemos pendiente todavía que planten un jardín desértico, unos cactus y unas plantas y demás. En breve vamos a hacer una colecta entre todos y un día vamos a ir a poner todos, cada uno una plantita. Aquí, bueno, el cielo raso, la definición de la geometría del cielo raso, que es una pieza colgada
la elevación, esto tiene que ver, leyendo el contexto natural, esto tiene que ver con las cotas de los algarrobos, hay un punto que es permeable a la vista que tiene que ver con esto, y el límite lo marca más o menos el canal, y en la parte superior ya coincide con las copas del algarrobo, entonces cuando estás lejos no ves el arcotecho, cuando estás más cerca sí, ¿no? Y de aquí hacia abajo se descuelga una malla y de aquí hacia arriba hay una red de pescador. Y la gracia de esto era que el canal fuera muy largo y que echara el agua toda junta lo más lejos posible del edificio, y que era mejor esta versión que tener 8 caídas de agua junto a cada pilar que podían erosionar porque por el suelo no se arma ni se trata para esto, ¿no? Y entonces esto era un canal y al mismo tiempo, porque las cosas tienen que ser varias cosas a la vez, es una viga y de ahí se descuelga la celosía, la malla metálica, que no tiene bastidores verticales y que eso hace que sea particularmente transparente. Bueno, aquí vemos el corte y quiero llamar la atención sobre que este es un proyecto poco alimentado, ha comido poquito. Y entonces, como ha comido poquito, los brazos y las secciones de todo son raquíticos, ¿no? ¿Se entiende? Es un proyecto no sé, anoréxico, podría decirse, sin riesgo de ser políticamente incorrecto. Y la idea es esta, por cierto, la idea de este proyecto que surgió con una urgencia terrible. El proyecto se hizo en diciembre, se empezaba a construir en enero, se acababa en marzo, se acabó en abril finalmente. La idea es que esto es provisional, no se preocupen. Algún día nos han prometido vamos a tener una escuela de arquitectura, un edificio propio. De momento nos han construido esto. Entonces yo les contaba que si quitas el cielo raso, esto vale para todo. Aquí pueden ir unas pistas deportivas, puede ir un almacén, puede ir cualquier cosa. El hecho de que se pueda reutilizar, de que sea una estructura de grandes dimensiones, tiene algo que ver en el contexto tipológico con el discurso de los franceses Lacaton y Basal, que hablan de las propiedades o las capacidades de las estructuras. El corte transversal, con esos espacios colchón, la viga canal, muy sencillo, los sistemas que se superponen para formar este edificio tan sencillo. Estas son algunas imágenes, digamos que estas son las imágenes canónicas, ahí se ve que coincide el cielo raso con la viga, pero estas ya las han visto todos, así que me parecía que para acabar, no sé cómo voy de tiempo, para acabar la charla, les quería poner otras imágenes distintas, les quería contar la obra o les quería contar otras cosas. El primer día, el primer hoyo que se hizo en el suelo, se rompió una tubería de agua general de la universidad y dejamos sin agua a toda la universidad. Nadie sabía que la tubería pasaba por allí y de hecho alguien planteó si no pasaba nada porque quedara dentro de la zapata y dijo, hombre, pues que me daría mucho miedito. Pero finalmente se desvió la tubería. Este es el día que se plantó el primer pilar y hay cosas que no te cuestionas, que te parecen muy básicas, que parece que deben ser sencillas, pero no es sencillo poner un pilar perfectamente vertical, ¿no? Y hace falta, ahí estamos 15 personas para, no, un poquito para allá, ¿no? Bueno, el primero costó bastante, luego ya el resto costaron algo menos y se empezaron una serie de sistemitas con unos vientos para poder mover 3 líneas a la izquierda, en la cara exterior izquierda. Y después me gusta, porque yo les cuento que la arquitectura viaja en dibujos, y un día en un bordillo me encontré un mapita con las cotas, la losa 3112 y estas de aquí fuera 3110 que alguien había dibujado en el bordillo para explicarlo. Y dije, eso es arquitectura, se dibuja. Cuando estaban los pórticos apareció una sombra, porque esto se construyó en marzo. Hace mucho calor y los obreros lo pasaban realmente mal, me da mucha pena. Entonces se construyeron una sombra. Creo que esta sombra, esta tela, es tan o más bonita que lo que luego finalmente le hemos puesto. Pero ellos preferían otras sombras. Y cuando llegaba la hora de la siesta no la perdonaban. Dicho esto, que parece que los estoy tildando de vagos, no es así. O sea, los obreros son unos tipos súper generosos. La persona que hacía la malla, que la hacía en el mercado con una maquinita manual, cometió un error y las cosió en el sentido contrario al que se iban a colgar, entonces se deformaban. Y los obreros las extendieron en el suelo, las destejieron, las cortaron y las volvieron a coser alambre a alambre para armar la fachada. Es un trabajazo. Se jugaban la vida. Esta es la viga canal que se supone que funciona con los tirantes y solo la habíamos soldado a los pilares
para absorber el viento y ya pasaban los tipos andando por arriba. Y yo, en fin, digo, si se cae y se mata, pues allá vamos. Y después pintaban a la pata coja, sin arnés. Ahí están. Más difícil todavía. Luego te llaman. Colocamos el arcotecho, que es la verdad es que, bueno, es un material que tiene ese componente industrial, pero tiene la ventaja de que se coloca en un día. Y el día que pusimos la sombra, aquí se ve ya a la sombra, lo celebramos a la piurana con un cevichito y una ronda criolla, ¿no? Esto es el que manejaba la grúa. Decidió que podía apoyar 40 toneladas sobre un sardinel de concreto sin armar. Así que tuvimos la primera ruina del taller. Durante un mes estuvo por aquí estos pedazos de concreto. Luego, como era un capo, enarenó la grúa y estuvimos hasta las 11 de la noche para sacar la grúa de allá. Y aquí casi no se ve, pero hay unos tipos que se meten debajo de las ruedas para calzar la grúa. Digo, como se mueva la tierra, mucho vértigo. Y aquí se ve, antes de izar el techo para arriba, que hubo además varios intentos, aquí se ve ya cómo funciona enmarcando el paisaje esta pieza del canal. Y aquí se ve el por qué habíamos dejado esta construcción en adobe que establece un diálogo de opuestos y cómo el paisaje del campus es igualmente horizontal. Aquí se ve al Rubio Rodríguez entre las veladuras de la malla preguntándose ¿para qué es esto, arquitecto? Y luego las imágenes más simpáticas, que es cuando la tensión de la obra se disipa y puedo dormir, y vosotros os hacéis los protagonistas y empezáis a ocupar el espacio. Y hay una crítica al atardecer con unos planos colgados en el muro. Y hay unas entregas y hay alegrías y penas. Y también hay bastante sufrimiento. Y hay todo tipo de eventos como estos rascacielos precarios pero esbeltos. Alguno un poco tramposo también. Y sobre todo hay trabajo y espero que haya aprendizaje también. Y quería llevo una temporada, todos mis alumnos lo saben, persiguiendo a este perro que se ha convertido en la mascota del edificio, pero que me gusta porque lee el contexto, lee su pequeño contexto en el que se maneja y ha descubierto que el edificio es la sombra más fresca del campus y siempre está por allí. Y digo, pues hombre, se ha dado cuenta de lo que queríamos. Y así como última reflexión, y a propósito del perro, quería comunicar como idea que el contexto es parte de la arquitectura, pero no es toda la arquitectura, no te da todas las pistas. Afortunadamente hay mucha libertad para proponer. Muchas gracias.